Bien, doctores, vamos a continuar. Vamos a ver ahora la parte del ciclo cardíaco. ¿Ya? Recuerden que en el ciclo cardíaco la duración o la etapa que tiene mayor duración es la diástole. ¿Ya? En el ciclo cardíaco las 2/3 partes es diástole, que es la relajación, y 1/3 parte es sístole. ¿Ya? Las 2/3 partes es diástole y la otra tercera es la sístole. O sea, lo que más dura es el llenado, la diástole, acuérdense. Muy bien, vamos entonces a ver las etapas de la diástole. La etapa de la diástole más importante es el llenado, que vamos a comenzar, miren, de acá, de atrás hacia adelante, ¿ya? Pues es una secuencia. Esta es la etapa de llenado ventricular, forma parte de la diástole. En el llenado, doctores, tenemos 3 etapas a su vez: el llenado rápido, el llenado lento, ¿correcto? Llenado rápido, que es 70%, llenado lento, que es 10%, y volvemos acá al inicio, miren, porque es un ciclo, ¿no? Entonces esta es la última etapa del llenado ventricular, que viene a ser la contracción auricular. Son las 3 etapas del llenado, repito: rápido, lento y contracción auricular. Son las 3 etapas del llenado. Luego que viene la etapa en la cual todas las válvulas se cierran, ¿correcto? Porque en la etapa del llenado, recuérdate que las auriculoventriculares, las válvulas auriculoventriculares están abiertas, ¿no? Por eso la aurícula está llenando al ventrículo. En la siguiente etapa, que se conoce con el nombre de contracción isovolumétrica, ¿ya? Contracción isovolumétrica, todas las válvulas están cerradas. Es decir, ¿cuándo comienza la contracción isovolumétrica? Cuando las auriculoventriculares se cierran. Ahí comienza la contracción isovolumétrica. O sea, acá todas las válvulas están cerradas. Y luego vemos la siguiente etapa, que es la etapa de eyección. ¿Ya? Eyección. La eyección consiste en la salida de la sangre, ¿no?, del corazón hacia en el caso del ventrículo izquierdo, hacia la aorta. Acá también hay una eyección rápida y una eyección lenta. Rápida 70%, lenta 30%. En cambio en el llenado era rápida 70%, lento 10%, y acá, faltó completar, contracción 20%, ¿no?, para que sea el 100%. Miren cuánto ayuda la aurícula a llenar el ventrículo: 20%, contracción auricular. Y terminamos acá, que es la relajación isovolumétrica, en la cual se van a cerrar las válvulas. ¿Por qué? Porque en la eyección, si la sangre está saliendo hacia las arterias, las válvulas que están abiertas son las semilunares ahora. En la eyección las semilunares están abiertas, por eso hay eyección. Entonces, ¿cuándo comienza la relajación isovolumétrica? Cuando las semilunares se cierran. Las semilunares se cierran, ¿no? Muy bien, entonces ese viene a ser el ciclo cardíaco. ¿Quiénes forman parte de la diástole? El llenado es diástole, ¿correcto? Llenado es diástole, porque ahí el ventrículo está relajado. Y la relajación isovolumétrica, eso es diástole. En cambio, ¿quién es sístole? La eyección es sístole y la contracción isovolumétrica es sístole, ¿no? Pues, ¿o qué dura más? La diástole dura más, porque el llenado tiene 3 etapas: rápido, lento y contracción auricular, ¿no? El otro dato que es importante que recuerden es con respecto a los ruidos. ¿En qué momento se da el primer ruido? Acá, en la contracción isovolumétrica, porque ahí se cierran las auriculoventriculares y eso produce el primer ruido. Ahí está, primer ruido cardíaco. ¿Dónde se produce el segundo? Cuando se cierran las semilunares. El cierre de las semilunares del segundo ruido. Eso es en la relajación isovolumétrica, ¿no? Ahí está el primero y el segundo. Contracción, relajación isovolumétrica. El tercer ruido se produce por el llenado rápido.
ahí lo están viendo. En el llenado que vimos acá, rápido y lento, ¿no? El rápido es el que produce el tercer ruido. ¿Y quién produce el cuarto ruido, que es patológico? La contracción auricular produce el cuarto ruido. El cuarto ruido. Muy bien. Entonces ahí vemos la secuencia del ciclo cardíaco. Recuérdense que las válvulas que se cierran primero siempre son las del lado izquierdo. Las del lado izquierdo son las que se cierran primero, siempre. Las del lado izquierdo son las que se cierran primero. Por eso en el primer ruido, ¿ya? ¿Quién se va a cerrar primero? Miren, lo de rojo es cierre. Primero se cierra la mitral, luego se cierra la tricúspide. Y en el caso del segundo ruido, ¿quién se cierra primero? Lado izquierdo, aorta, luego pulmonar. ¿Correcto? Luego pulmonar. Entonces acuérdense siempre que las válvulas que se cierran primero son las del lado izquierdo. Las del lado izquierdo, en este caso mitral y aorta, ¿no? Entonces cuando yo veo el primer ruido y el segundo ruido, lo voy a ver siempre así. El primer ruido es primero mitral y luego tricúspide. El segundo ruido es primero aórtico y luego pulmonar. Y acá estamos hablando de los cierres, ¿no? De las válvulas. Porque el primer ruido es por el cierre de las auriculoventriculares y el segundo es por el cierre de las semilunares. Ese concepto deben recordar, ¿no? Cierre de las auriculoventriculares del primer ruido y el cierre de las semilunares el segundo ruido. Y primero siempre se cierran el componente izquierdo, mitral aórtico, ¿no? Mitral aórtico. Muy bien. Y al final, ¿qué podemos hacer? Correlacionarlo con lo que hemos visto acá. Hemos visto el evento mecánico y el evento sonoro de los ruidos. ¿Con qué lo podemos correlacionar? Con el evento eléctrico que se registra con el electrocardiograma. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, miren, la onda P, acá está, la onda P, ¿con quién se relaciona la onda P? Con la última fase del llenado, que es la contracción auricular, con la última fase del llenado. Porque recuerden que la onda P es la despolarización de la aurícula. Entonces cuando se despolariza la aurícula, luego ¿qué hace? Se contrae. Miren con quién se relaciona el QRS. El QRS se relaciona con la contracción isovolumétrica. Con la contracción isovolumétrica, que es donde ocurre el primer ruido, porque ahí se cierran las válvulas auriculoventriculares. Entonces, el primer ruido se da en contracción isovolumétrica y la contracción isovolumétrica se asocia con el complejo QRS, ¿no? Complejo QRS. El segmento ST, doctores, ¿con qué se correlaciona? Con la eyección. El segmento ST se correlaciona con la eyección. Y la onda T, que es ya la repolarización ventricular, se relaciona con la relajación isovolumétrica, donde se produce el segundo ruido debido al cierre de las semilunares, ¿no? La onda T con la relajación. Entonces ahí están viendo la correlación con el gráfico, ¿verdad? Muy bien. A su vez el EKG que ustedes ven se correlaciona también con las fases del potencial de acción, porque el QRS se correlaciona con la fase 0, el segmento ST con la fase 2 de meseta y la onda T con la fase 3 de repolarización. Recuerden, en la fase 0, ¿qué ion participaba? Sodio. En 2, ¿quién entraba? Calcio. Y en el 3, ¿quién salía? Potasio, ¿no? Potasio. Entonces cuando a ti te digan fase 0 participe el ion sodio, ¿y con quién se correlacionaba la fase 0 sodio? Miren en el electrocardiograma, con el complejo QRS. ¿Y con quién se relacionaba el complejo QRS? Contracción isovolumétrica. Y en la contracción isovolumétrica, ¿quién se cerraba? Las auriculoventriculares.
produciendo primer ruido. O sea, acá estás relacionando el impulso eléctrico, ¿no es cierto?, a nivel molecular, con el registro en el EKG, con el evento mecánico y el evento sonoro. El evento mecánico y el sonoro. Estás correlacionando. Y bien, la fase 2. La fase 2 entra calcio, muy importante para la contracción. Se relaciona con el segmento ST. Y el segmento ST corresponde a la eyección, que es el evento mecánico, ¿no? Ya está. Y la fase 3, donde sale potasio, se correlaciona con la onda T, se correlaciona con la relajación isovolumétrica, y eso con el segundo ruido, ¿no? Porque ahí se cierran las semilunares. ¿Ya? Esa es la relación entonces que al final hay entre el evento eléctrico, el evento mecánico y el evento sonoro que tienes que recordar, ¿no? Muy bien, entonces, y recuerden que la mayor parte del ciclo cardíaco es la diástole, que es donde el corazón se nutre, ¿no? Donde el corazón se nutre. Muy bien, el gasto cardíaco, recuerden que sale de la multiplicación de frecuencia cardíaca con volumen sistólico, también llamado volumen latido, ¿no? O volumen de eyección. ¿Cuánto vale la frecuencia cardíaca promedio? 70 latidos por minuto. ¿Cuánto es el volumen sistólico de eyección? Que es el volumen que expulsa el ventrículo izquierdo en cada ciclo. 70 mililitros vale el volumen sistólico. Pues eso más o menos vale el gasto cardíaco 4.900 mililitros por minuto, que si lo convertimos a litros sale 5 litros por minuto. Ese es el gasto, ¿no? El gasto depende de la frecuencia por el volumen. Frecuencia por volumen. Recuerden que la frecuencia depende del sistema nervioso autonómico. ¿Y el volumen de qué va a depender? De la precarga, la poscarga y la contractibilidad. ¿Cuáles son los tres determinantes del volumen? Latido o volumen de eyección. Precarga, poscarga y contractibilidad, que ahorita lo vamos a ver. ¿Y la frecuencia de quién depende? Del sistema nervioso autonómico, ¿no? Simpático lo eleva, el parasimpático lo deprime. Entonces, frecuencia por volumen, gasto, que es lo que expulsa el corazón en cada minuto. En cada minuto expulsa el corazón 5 litros. Entonces, el gasto cardíaco depende del trabajo del corazón, que si lo multiplico por la resistencia vascular periférica, que en este caso depende de los vasos, entonces multiplico gasto por resistencia, me sale este parámetro hemodinámico que es la presión arterial. Entonces, ¿la presión arterial de qué depende? Gasto por resistencia, corazón y respuesta vascular. Más o menos un 30% es el corazón y el 70% es la resistencia. Lo que más influye en la presión arterial es la resistencia vascular, ¿no? La resistencia vascular. ¿Qué viene a ser la fracción de eyección, doctores? La fracción de eyección es la función sistólica del corazón, ¿no? La función sistólica, es decir, la contracción, la función sistólica del corazón, lo medimos a través de la fracción de eyección, que se va a medir con el ecocardiograma, ¿no? Con el ecocardiograma calculamos la fracción de eyección. ¿Y de dónde resulta? Miren. Entonces acá está el volumen telediastólico. ¿Qué es el volumen telediastólico? El volumen de llenado. ¿Cuánto vale ese volumen telediastólico llenado? 120 mililitros. Entonces recuerden que el volumen telediastólico es el volumen de llenado, que dicho de otra manera va a representar la precarga, porque la precarga es toda la sangre que llega al corazón, ¿ya? De manera simple, recuerden, el corazón recibe sangre y bombea sangre. Eso es lo que hace el corazón. La cantidad de volumen que recibe el corazón se va a llamar precarga, porque es un trabajo para el corazón recibir sangre, ya que al recibir sangre los miocitos se van a estirar y lo que expulsa
entonces va a encontrar una resistencia en los vasos. Eso es la poscarga. Es otro trabajo del corazón, porque el corazón tiene que expulsar sangre a costa de una resistencia. Entonces ambos son trabajos del corazón. La precarga es el volumen que llega y la poscarga es la resistencia a la salida de la sangre, ¿no? Son los dos trabajos del corazón. Entonces cuando el corazón se llena de sangre completamente, en este caso el ventrículo, a eso le llamamos volumen telediastólico. Por eso acá dice precarga, porque es todo el volumen que ha entrado al corazón. ¿Y cuánto es el volumen telediastólico en el ventrículo izquierdo? 120, que es la capacidad de llenarse del ventrículo izquierdo. Entonces al contraerse en la eyección, ¿cuánto va a eyectar a la aorta? Lo que ingresa a la aorta se llama volumen sistólico de eyección o volumen latido, que vale 70 mililitros. Entonces el ventrículo izquierdo se llenó con 120. Al contraerse en la sístole, bombea 70 a la aorta. ¿Y cuánto va a quedar en el corazón? 50 mililitros. Ese es el volumen telesistólico o volumen residual, que no tiene importancia, ¿no? El telesistólico, volumen residual. Ya está. Entonces de los 120 que se llenó el ventrículo, 70 manda a la aorta y 50 se queda en el ventrículo. Entonces, ¿de dónde sale la fracción de eyección? Ahí está, bien. Volumen sistólico de eyección sobre el volumen telediastólico. O sea, la fracción de eyección es el volumen que sale a la aorta, que vale 70 mililitros, habíamos dicho volumen de eyección o volumen latido, sobre el volumen telediastólico, que es el volumen de llenado total. Entonces ese valor va a salir 60-65%, ¿no? Que es el valor normal de la fracción de eyección, 60 a 65%. ¿Eso qué quiere decir? Que más del 60% de lo que se llena el ventrículo le va a dar a la aorta, ¿no? Más del 60% de lo que se llena le va a dar a la aorta. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, cuando la fracción de eyección es menos del 50%. Cuando la fracción de eyección es menos del 50%, hablamos de falla cardíaca. ¿De qué tipo? Sistólica. ¿Por qué? Porque la fracción de eyección evalúa la sístole del corazón. La falla sistólica, falla cardíaca sistólica, es cuando la fracción de eyección está disminuida, ¿verdad? Está disminuida. Entonces, menos del 50%. Entonces, habíamos dicho que los tres determinantes del volumen sistólico, ¿no? De cuánto va a eyectar el corazón a la aorta, son la precarga, ¿no es cierto?, que viene a ser esto de acá que vamos a ver, la poscarga y la contractibilidad, ¿ya? Doctores, la precarga, entonces, ¿qué viene a ser? Esto de acá, el volumen de llenado total, llamado volumen telediastólico, ¿no? Esa es la precarga, el volumen telediastólico. ¿Y quién lo determina eso? El retorno venoso, porque para que el corazón se llene, las venas tienen que dejar sangre en el corazón. Entonces la precarga es el volumen telediastólico. ¿De qué depende? Del retorno venoso. Entonces acá vamos a encontrar una relación entre el gasto y la precarga. Si yo aumento la precarga, miren cómo estoy aumentando la precarga, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Aumenta. O sea, acá hay una relación lineal, directamente proporcional. Si yo aumento el volumen telediastólico, que es la precarga, aumento el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque al aumentar el llenado, las fibras del miocito se estiran más. Al estirarse más, se van a contraer con más fuerza y van a bombear más sangre hacia la aorta. Eso, doctores, se conoce con el nombre de la ley de Frank-Starling. ¿Qué es la ley de Frank-Starling?
si tú aumentas la precarga, vas a aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque al aumentar el volumen de llenado, el miocito se va a estirar, o sea, va a tener mayor longitud al recibir más volumen. Y si tiene más longitud, ¿no es cierto?, cuando está relajado, porque está recibiendo sangre, se va a aumentar la fuerza de contracción. Y al aumentar la fuerza de contracción, se va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Ya? Eso es lo que me dice la ley de Frank Starling. Si lleno con más sangre al corazón, el miocito se estira más, y al estirarse más es como un resorte. Si tú estiras más un resorte, la fuerza de contracción va a ser mayor. Entonces pulsa más sangre. ¿Ya? Esa es la ley de Frank Starling, ¿no?, que se evalúa con la precarga. Luego tenemos la poscarga, que se evalúa con la ley de Laplace. ¿Ya? La ley de Laplace. Entonces la precarga es Frank Starling, la ley de Laplace es la poscarga. La poscarga es la resistencia a la salida de la sangre, o también se conoce con el nombre de estrés parietal, o sea, el estrés de la pared del corazón. ¿Y de qué depende ese estrés? ¿No? Porque la poscarga es resistencia o estrés. Miren, depende de esta fórmula, ¿no? Presión por radio de la cavidad sobre 2 veces el grosor de la pared. Entonces la presión que tiene el ventrículo, ¿de qué depende el estrés, la poscarga? De la presión por el radio del ventrículo. Ahí está el radio, ¿no? Ahí está el radio del ventrículo. Y por el grosor de la pared. Esto de acá, grosor de la pared. Entonces el estrés depende de presión, del radio y del grosor. Entonces vamos a ver una relación acá. Si el estrés de la pared, llamado estrés parietal, depende de presión por el radio sobre el grosor, esto es lo que me importa, el grosor de la pared. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el grosor al aumentar baja el estrés parietal, ¿correcto? Baja el estrés parietal. Este es un mecanismo de adaptación. Mecanismo de adaptación. ¿Qué quiere decir? Cuando nuestro corazón trabaja mucho, porque tiene mucha resistencia, mucha poscarga, entonces, ¿qué le queda al corazón? Si trabaja mucho, se estresa mucho. ¿Qué debe hacer el corazón para bajar ese estrés? Aumentar su grosor. Por eso es que se produce el remodelado cardíaco. El ventrículo se hipertrofia y al hipertrofiarse baja su estrés como mecanismo compensatorio. ¿Ya? Al aumentar su grosor baja el estrés parietal. Ese es el mecanismo por el cual el corazón va a bajar su estrés y va a vencer la poscarga, que es la resistencia. ¿Ya? Esto de acá es lo que se llama la ley de Laplace, que tiene que ver con la poscarga, porque es la resistencia, el estrés. Entonces Frank Starling es precarga y Laplace es la poscarga. ¿Ya? La poscarga. Muy bien. Hemos dicho al inicio que había 2 tipos de circulación. Acá lo tienen, miren, circulación pulmonar y circulación sistémica. También se llaman así. A la sistémica le decimos circulación mayor y a pulmonar le decimos circulación menor. O también a la circulación pulmonar le decimos de baja presión, ¿correcto? De baja presión y de bajo flujo. En cambio, la circulación, de baja presión y baja resistencia. En cambio, la circulación mayor de alta presión y alta resistencia. Pero en el flujo sanguíneo ambos van a ser iguales.
en el flujo sanguíneo ambos son iguales. ¿Por qué? Porque miren a qué es igual el flujo. Esto es flujo sanguíneo, ¿no? Se denota con la letra. Flujo sanguíneo es igual a diferencia de presión sobre resistencia. Ese es el flujo sanguíneo. La diferencia de presión que hay en el extremo de un vaso sobre la resistencia que ejerce el flujo sobre la pared de los vasos. Entonces, flujo es presión sobre resistencia. Entonces, ¿qué pasa en el pulmón? En la circulación menor o circulación pulmonar, vamos a ver esto. En la circulación pulmonar o menor, entonces hay baja presión y hay baja resistencia. Porque el flujo era presión sobre resistencia, ¿verdad? Entonces, como los dos bajan y es un cociente, se eliminan. Por eso el flujo se mantiene constante. En la circulación sistémica, igual. Hay alta presión, pero también hay alta resistencia. Como es un cociente, se eliminan. Entonces, el flujo en ambos circuitos es constante. Es igual el flujo en ambos sitios. La diferencia es que en el circuito pulmonar hay baja presión y baja resistencia, y en el circuito sistémico hay alta presión y alta resistencia. Pero el flujo es en ambos iguales, el flujo sanguíneo, ¿no? Debido a esa relación que estamos viendo. Muy bien, cuando te dicen cuál es el órgano que consume más flujo sanguíneo, típica pregunta, miren, acá está. El órgano que consume más flujo sanguíneo es el hígado, ¿ya? Pues este es el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿cuánto consume del gasto cardíaco el hígado? Miren, 25% del gasto cardíaco se lo lleva el hígado. Entonces, es el que consume más volumen de flujo, más volumen. En cambio, ¿quién consume más volumen pero por gramo de tejido? El riñón. El riñón consume más volumen por gramo de tejido. Te consume el 20% del gasto cardíaco, pero cada riñón pesa 150 gramos. Entre los dos riñones es 300 gramos. 300 gramos se lleva el 20% del gasto cardíaco. En cambio el hígado pesa 1 kilo, ¿no? Kilo 100. Entonces la diferencia es que el hígado es el órgano que consume más volumen, pero el riñón es el que consume más volumen por gramo de tejido. Y cuando te pregunten quién consume más oxígeno, el que consume más oxígeno por gramo de tejido es el corazón. Ojo, el corazón solo te consume 5% del gasto cardíaco, pero es el que te consume más oxígeno por gramo de tejido. Y si te preguntan quién es el que consume más oxígeno en general, es el músculo esquelético, ¿no? Que se lleva el 20% del gasto cardíaco. Entonces una cosa es más volumen, otra cosa es más oxígeno en relación al consumo de los órganos, ¿ya? ¿Quién determina? Entonces flujo, hemos dicho presión sobre resistencia. ¿Quién determina la mayor resistencia en un vaso? Miren, ¿a qué es igual la resistencia? La resistencia es 8 veces la viscosidad. La viscosidad de la sangre, recuerden, depende del hematocrito, por la longitud del vaso, que es algo constante, sobre esta constante que es pi, por R al cuadrado. ¿Qué es R? El radio del vaso. Y ese es el que más determina la resistencia. ¿Por qué? Porque el radio del vaso está elevado a la 4. Por lo tanto, es el que más va a determinar la resistencia. ¿Y cómo es la relación con la resistencia? Inversamente proporcional, porque está en el denominador. Inversamente proporcional. Eso quiere decir que si un vaso acá, su radio es como 1, y el radio del vaso aumenta a 2, entonces acá el radio es 1, ahora que es 2,
Entonces ha aumentado el radio. ¿En cuánto va a variar la resistencia? Entonces la resistencia acá va a ser como 1 y acá va a ser 2 a la cuarta. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? 16, ¿no? Entonces la resistencia va a bajar porque la relación entre radio y resistencia es inversamente proporcional. Si estás viendo que acá el radio ha aumentado, la resistencia va a bajar. ¿Cuánto va a bajar? 16 veces. 16 veces. Entonces si tú aumentas 1 nomás el radio del vaso, la resistencia baja 16 veces. ¿Estamos? Entonces acá estamos viendo cómo la vasodilatación, ¿no es cierto?, por aumento del radio del vaso, baja enormemente la resistencia, ¿verdad? Enormemente la resistencia. Entonces recuerda, flujo es presión sobre resistencia. Resistencia depende arriba, acuérdate al menos de la viscosidad, porque la longitud es constante, y abajo es radio a la cuarta. La resistencia depende fundamental del radio del vaso, ¿no? Entonces si el radio aumenta, la resistencia va a bajar. Va a bajar bastante, ¿no? Y si la resistencia baja, miren, seguimos la relación, es inversamente con el flujo la resistencia. El flujo aumenta. El flujo aumenta, ¿no? Entonces el flujo está gobernado por presión sobre la resistencia. Y la resistencia está gobernado por, sobre todo, el radio del vaso a la cuarta, ¿ya? Esas dos fórmulas, acuérdense, ¿ya? Esta es la ley de Ohm, de ahí sale la ley de Ohm, y la resistencia de la ley de Poiseuille, ¿ya? Poiseuille. La ley de Ohm es flujo, presión sobre resistencia, y la ley de Poiseuille es resistencia, que es determinado por la viscosidad, longitud del vaso y el radio a la cuarta. Muy bien. ¿Quiénes gobiernan la mayor presión en el circuito, no? Entonces miren acá, vamos a ver en mayor tamaño lo que es. Esta es la circulación sistémica y esta es la circulación pulmonar, vista de otra manera, ¿ya? Es sistémica y pulmonar. Entonces recuerden que en la circulación sistémica, miren, acá están las arterias, acá están las venas, entonces acá está la aorta, ¿no?, que está llevando sangre. Miren, es el que soporta mayor presión. Esto es presión. ¿Quién soporta mayor presión? El circuito arterial. Está la presión elevada en la circulación sistémica. Y esta es la circulación pulmonar, miren. Es un sistema de baja presión. La sistémica es de alta presión y la pulmonar es de baja presión. Ahí está, miren, ¿no? Circuito de alta presión y de baja presión, ¿no? Y con respecto al flujo, el flujo sanguíneo, miren, el flujo sanguíneo en el caso de la circulación sistémica es parecido al flujo sanguíneo, porque hemos dicho en ambos va a ser igual el flujo sanguíneo, ¿ya? En ambos va a ser igual el flujo sanguíneo. Y también vamos a ver que la velocidad de flujo tiene un comportamiento diferente, miren. Esto también, la velocidad, que es la línea celeste, al inicio la velocidad, esto es al inicio, la aorta tiene bastante flujo y bastante velocidad de flujo, porque tiene que repartir la sangre, ¿no? Pero a medida que avanza, miren cómo va cayendo el flujo y la velocidad, ¿no? ¿Y dónde entonces hay menos velocidad de flujo? Miren, ¿quién tiene menos velocidad de flujo? Los capilares. En los capilares es donde hay menor velocidad de flujo. ¿Por qué en los capilares hay menor velocidad de flujo? Porque los capilares sirven para el intercambio de sustancias. Entonces, como sirven para el intercambio de sustancias, la velocidad debe ser lenta, para que haya ese intercambio de sustancias, ¿no?
¿Y con qué se relaciona la velocidad de flujo? Es inversamente proporcional, ¿ya? La velocidad de flujo es inversamente proporcional al área de superficie. Al área de superficie. Entonces, si un vaso es pequeño, les pongo acá, si un vaso es pequeño, ¿no es cierto?, tiene menos área de superficie, pues pequeño, pero va a tener bastante velocidad, porque ¿cómo es el área con la velocidad? Son inversamente proporcionales. En cambio, si un vaso es grande, como tiene más área superficial, su velocidad va a ser menor, porque la velocidad con el área son inversamente proporcionales. Entonces yo les pregunto, ¿quién tiene, si comparamos acá la aorta y acá los capilares, les pregunto, ¿quién tiene mayor diámetro o mayor área de superficie? ¿Los capilares o la aorta? ¿Quién tiene mayor área de superficie? En la aorta, doctores, solo tenemos una aorta. Por lo tanto, esta es la aorta, miren. Pero los capilares, ¿cuántos son? Millones. Como son millones, se suma su área de superficie de los capilares. Entonces, al sumar su área de superficies, queda como lo que estamos viendo acá. Es por eso que los capilares son los que tienen la menor velocidad de flujo, porque al sumar su área de superficie va a ser mayor, porque recuerden que son millones los capilares. Entonces, si yo sumo de cada capilar su área, la sumatura total va a ser mucho mayor, por eso su velocidad es menor. En cambio, la aorta, solo tenemos una aorta. En comparación con los millones de capilares, tiene menos área de superficie, por eso la velocidad es mayor en la aorta. Entonces, eso tienes que recordarte, y eso es lo que traduce este gráfico de fisiología. Esta es la aorta, miren. La aorta tiene bastante velocidad de flujo, porque tiene poca área de superficie, ya que solo es una aorta. Pero miren los capilares. Los capilares tienen la menor velocidad de flujo, porque al sumar las áreas de todos los capilares, miren el área de superficie, es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor, ¿verdad? Entonces recuerden que área con velocidad son inversamente proporcionales, como lo estamos explicando acá, ¿verdad? Entonces es la comparación entre la aorta y los capilares, ¿verdad? Muy bien.